Atención México. Hace apenas unos meses, estas mismas calles amanecían con el sonido de las sopladoras y las camionetas de trabajo antes de las 7 de la mañana. Hoy amanecen mudas. El césped crece sin control, las cortinas de los negocios no suben y en el estacionamiento donde antes se paraban decenas de jornaleros esperando chamba, ahora solo hay asfalto vacío. Algo pasó, y ese algo tiene un antes y un después que Estados Unidos ya no puede esconder. Antes, barrios completos de California funcionando gracias a manos mexicanas que llevaban 20, 30, hasta 40 años levantándose de madrugada. Después, silencio, negocios cerrados y una universidad confirmando con papel y cifra en mano que el miedo le costó al país norteamericano una fortuna que nadie se esperaba. Vamos por partes, porque para entender el después hay que regresar al antes. Claudia Sheinbaum se lo dijo de frente a Trump, con las cámaras prendidas, sin bajar la mirada. Si persigues a los mexicanos, vas a dañar tu propia economía. En Washington se rieron. Un año después, esa risa se les congeló en la cara. Todo empezó con una cacería que vendieron como algo distinto a lo que en realidad era. Dijeron que iban tras criminales, que era por seguridad, que era por orden y por ley. Y cuando finalmente mostraron a quién habían encontrado, la máscara se cayó sola. Un hombre de 63 años arrodillado en un jardín ajeno. Jornaleros parados desde las 6 de la mañana en el estacionamiento de una tienda, con las manos en los bolsillos aguantando el frío, esperando que alguien los contratara por el día. Señoras vendiendo fruta en una esquina. Esos eran los peligrosos. Esa era la supuesta amenaza para la nación más poderosa del planeta. Detente un segundo en esto, porque aquí está lo que de verdad indigna. Son las mismas manos que construyeron esos barrios, que pusieron el techo, el césped y hasta la comida en la mesa de un país que ahora los trata como ganado. Y mientras allá los cazaban, del otro lado de la frontera, una mujer no se quedó callada. Sheinbaum salió ante las cámaras del mundo entero a decir que esos hombres y mujeres no eran criminales, que eran héroes y que Estados Unidos iba a pagar muy caro lo que estaba haciendo. Nadie en Washington le hizo caso. Guarda esa fecha en la cabeza, porque en un momento la vas a necesitar. Ahora vamos a la escena que lo cambió todo. Downey, California. Un sábado por la mañana, una de esas calles que parecen sacadas de película americana. Casas idénticas, banderas en los porches, jardines perfectos. En uno de esos jardines estaba José Solorio, 63 años, mexicano, haciendo lo que había hecho durante media vida. Con él trabajaba su sobrino político, Uriel, de 36 años. Llegaron por ellos 2 camionetas y 5 agentes, ninguno identificado, solo uno con el rostro descubierto. Un vecino que pasaba en su coche con su hija pequeña vio la escena, dejó a la niña en casa y volvió corriendo con el teléfono en la mano, gritando con todas sus fuerzas para despertar al barrio entero. En cuestión de minutos salieron 15 personas de sus casas y rodearon a los agentes. Les exigieron explicaciones y le pidieron a José y a Uriel que dijeran sus nombres en voz alta, bien claro, para que quedara grabado, para que si se los llevaban no desaparecieran sin dejar rastro. Y entonces pasó lo que casi nunca pasa. Los agentes se subieron a sus camionetas y se fueron. Ese vecino lo dijo después, con la voz quebrada frente a una cámara. Paramos un secuestro. Estoy orgulloso de mi comunidad. Pero aquí viene el detalle que casi nadie conoce y que lo cambia todo. Lo contó después la esposa de José, cuando ya se le habían secado las lágrimas. José tiene residencia legal. Su sobrino tiene permiso de trabajo. No los eligieron por su estatus migratorio. Los eligieron por su cara, por su piel, por la ropa de trabajo, por la camioneta. Cuando los periodistas fueron a buscar a José para entrevistarlo, no lo encontraron en casa, se había ido a trabajar. Pero él fue la excepción, porque al día siguiente, en el resto de la ciudad, pasó exactamente lo contrario. Ahí es donde esto deja de ser la historia de 2 hombres y se convierte en la historia de una ciudad entera. Porque el miedo no necesita esposar a nadie para funcionar, le basta con que lo veas una sola vez. Ese video corrió miles de veces esa noche, y en cada casa de cada colonia latina del sur de California hubo un hombre que lo vio en su teléfono, miró su camioneta estacionada afuera, miró a sus hijos dormidos y tomó la decisión más difícil de su vida: mañana no salgo. Piénsalo un momento, ¿quién corta el césped de un barrio americano cualquiera? Más de 35 de cada 100 trabajadores de todo el sector de jardinería y paisajismo en Estados Unidos son latinos, y en muchísimos barrios esa cifra es, en la práctica, casi la totalidad. Durante décadas, antes de las 8 de la mañana, camionetas, remolques, sopladoras, cortacéspedes y manos mexicanas. Y de repente, silencio. Los estacionamientos donde esperaban los jornaleros amanecieron vacíos. Un contratista de California lo dijo tal cual, en Whittier.
Nos estamos quedando sin mano de obra. La gente está viviendo con mucho miedo y está escondida. Recuerda ese nombre, Whittier, porque ahí mismo, después, los investigadores midieron algo demoledor. Porque cuando el trabajador desaparece, no desaparece solo él. Desaparece el que compraba el desayuno en la fonda de la esquina antes de empezar la jornada. Desaparece el que llenaba el tanque en la gasolinera. Desaparece la señora que ya no baja a la tienda porque tiene miedo de que la paren en la calle. Desaparece la familia que decidió no ir al mercado ese fin de semana, ni el siguiente, ni el que sigue. Y una mañana el dueño de un local que llevaba 30 años abierto levanta la cortina, mira hacia afuera y no hay nadie. Eso fue exactamente lo que midió la Universidad de California en Los Ángeles. Se metieron en 9 corredores comerciales de mayoría latina, se sentaron uno por uno con 75 comerciantes y les preguntaron qué había pasado con sus vidas. Al informe le pusieron un título que lo dice todo: el costo del miedo. Y escucha bien, porque cada número que sigue es una familia. En apenas 2 semanas, esos negocios perdieron alrededor de 46,000 clientes y varios miles de empleos. Solo en los callejones del distrito de la moda, el agujero fue de casi $1,5 millones en 14 días. Y los propios investigadores advirtieron que eso es apenas la punta del hielo. Si esa caída se repite en todo el condado, estamos hablando de $114 millones en un solo mes. 114 millones quemados por una política que vendieron como orden y seguridad. Ahora compara. Sheinbaum, de pie frente a los micrófonos, con la prensa internacional enfrente, había dicho esto mucho antes. Estas redadas son muy injustas, pero además van a dañar mucho la economía de Estados Unidos. Las y los mexicanos fortalecen esa economía, la han levantado. Sin esa mano de obra, los campos de California y de otros estados no van a producir. La fecha del informe de la universidad, 22 de julio, cae casi un año después, casi el mismo día del calendario en que ella lo advirtió. Eso no fue una opinión al aire, fue un pronóstico. Y lo dijo sabiendo perfectamente que del otro lado se iban a burlar. La llamaron ingenua, la acusaron de meterse donde no la llamaban. Un año después, una de las universidades más prestigiosas del mundo firmó, con datos, exactamente lo que ella había advertido. Y aquí está la ironía que debería estar en todas las portadas de Estados Unidos y no está en ninguna. La política se diseñó para castigar al mexicano, y quien terminó pagando el castigo fue el vecino americano. El jardín que nadie corta, el restaurante del barrio que cerró, el contratista que no encuentra quien le haga la obra, el casero que ya no cobra la renta. Ninguna de esas personas es migrante, todas están pagando la factura. Hay algo todavía más incómodo. Esos negocios que se hundieron no eran ilegales. Tenían licencia, pagaban impuestos, tenían nómina, eran contribuyentes estadounidenses de toda la vida. El operativo no distinguió entre el que tenía papeles y el que no, y la economía tampoco distinguió a quién se llevaba por delante. Porque cuando esa gente deja de levantarse a las 5 de la mañana, no se hunde el migrante, se hunde el barrio completo. Y ahora, el otro lado del contraste, el que a muchos nos llena de un orgullo difícil de explicar con palabras. Mientras un gobierno perseguía a esos trabajadores, el otro los defendía con todo lo que tenía. México amplió el presupuesto de sus consulados en Estados Unidos para que ningún paisano se quedara solo dentro de un centro de detención. Envió notas diplomáticas una tras otra, reforzó la protección legal y llevó el tema directo a la mesa con el secretario de Estado norteamericano, sin bajar la mirada ni un segundo. Y Sheinbaum hizo algo que ningún presidente mexicano había hecho antes con esa claridad. Los llamó por su nombre real, delante del mundo entero, héroes y heroínas. Dijo que dejan su comunidad, que se arriesgan a todo, que trabajan para sostener a sus familias y que además levantan la economía del país que hoy los persigue. Y dijo que, desde la presidencia, personalmente los abraza. Detente un momento y compara las dos escenas. De un lado, agentes con el rostro cubierto bajándose de una camioneta para llevarse a un jardinero de 63 años con los papeles en regla. Del otro, una presidenta diciéndole al planeta entero que ese mismo hombre es un héroe. Esa diferencia no es un detalle de discurso. Esa diferencia es toda la historia. Y quizás valga la pena preguntarse, cada quien desde su lugar, de qué lado se hubiera parado si esa camioneta hubiera llegado a la puerta de su propia casa. Así que juntemos todo, porque ya quedó documentado, con papel en mano y firma de universidad. Persiguieron a los trabajadores mexicanos, los jardineros dejaron de salir, las calles se quedaron vacías, los negocios se quedaron sin clientes, y hoy, casi un año después de aquel sábado en Downey, la gran mayoría de esos comercios sigue sin poder respirar, con $114 millones al mes todavía en juego. Y la mujer que lo advirtió antes que nadie, cuando todos se reían de ella, hoy tiene ese informe universitario como prueba de que no exageraba ni una sola palabra.
Porque esto nunca fue una discusión sobre fronteras, fue siempre una discusión sobre quién sostiene realmente a un país, y la respuesta acaba de quedar impresa en blanco y negro. Lo sostenían los hombres y las mujeres que se levantaban a las 5 de la mañana con una sopladora en la camioneta. Les dijeron criminales, y resultó que eran ellos quienes mantenían de pie a la nación que los corrió. Y la pregunta que queda flotando en el aire, la que nadie en Washington quiere responder todavía, es si algún día van a tener el valor de admitir, en voz alta, que Sheinbaum tenía razón desde el primer día.